Raúl, Presente. Adrevil, ¿está? Presente. No me escucha. Presente, Rick. Gracias. Byron, Presente, Byron. Cristian, Presente. Gustavo. ¿Está Gustavo? Pues yo creo que vamos a ver las asistencias perdidas. Anthony, Presente. Areli, Presente. Dari, Presente, Lick. Diana, Presente. Kevin. Presente. Bien. Vamos con el grupo 3, Darwin, Presente, Lick. Kenia, Presente, Lick. Sheila, Presente, Lick. Víctor, Presente, Lick. Gwendolyn, Presente, Lick. vamos con el grupo 4, Diego, Fanny, Presente. Genesis, Gracie, Presente. Luis Gerardo, bueno, Luis Gerardo, ¿qué ha pasado? Ya no tengo el grupo. Genesis, ¿qué sabe de Luis Gerardo? Ah, sí, pues no vino Genesis tampoco. Vamos con el grupo 5, Daribel, Presente. Emerson. Presente, Lick. ¿Y qué le pasó a Emerson que ofertó 10? Ah, es que he tenido problemas con el internet. Hasta hoy solucioné eso. Héctor Fabricio, Presente. Héctor Miguel, Presente, Lick. José Anthony. Presente, Lick. Bueno, vamos al grupo 6, Bernardo. Ahí está. Kimberly, Presente, Lick. Katie, María Celeste, Presente. Sergio, Presente. Suani, Presente, Lick. vamos con el grupo 7, Bunny, Presente, Lick. Katie, Presente, Lick. Junior, Presente, Lick. Luis Armando,
Manuel Enrique. Presente, licenciado. Aquí de color aparecen asistencias, pero es una tutoría que se dio. Por eso aparecen esas marcas ahí. Pero ese día no tuvimos clases. Vamos con... Perdón. Diga. No, que ya había pasado yo del grupo 4, Luis Canales, pero si gusta después. ¿Quién es? Luis Canales. ¿Quién dice? Luis Gerardo Canales. Ah, Luis. ¿Y qué le pasó que no vino 2 días? Es que estuve de viaje del trabajo, licenciado, y no me pude conectar. Lic, yo también del grupo 4, Génesis Girón. Bueno, vamos a aprovechar a hacer eso, pero yo dije que eso lo vamos a hacer al final, ¿verdad? Grupo 8, Marjorie. Presente. Lourdes. ¿Dónde está Lourdes? Santiago. Tampoco. Y Wendy. Tampoco está. Presente, Lic. Bien. Vamos a ver entonces, a terminar con las razones de deuda que estuvimos analizando el día de ayer. Lo dejamos empezado. Vamos a terminarlo hoy. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Luego que ayer, bueno, vamos a repasar un poco. Terminamos de ver ayer los índices de actividad. En el caso de las razones de deuda, vimos qué indicadores son las razones de deuda, pero para entender un poco con un panorama general, partimos de explicar esta figura de la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Hablamos de que los activos son los recursos de la empresa para atender sus operaciones. También hablamos de que el pasivo y el patrimonio son fuentes para financiar los recursos, o sea, los activos de la empresa, y que el pasivo son deudas que tiene la empresa, bien sea a corto o largo plazo, y que el patrimonio es, en el caso, hace énfasis en la venta de acciones, acciones comunes y acciones preferentes. También hicimos algunas explicaciones sobre los movimientos de la participación de los pasivos en los activos totales, el patrimonio en los activos totales, y hablamos pues que si incrementa, digamos, en un 60% el financiamiento por deuda, entonces el financiamiento por pasivo, por patrimonio, va a ser de un 40%, porque el activo suma el 100%. Con esta figura espero que se nos grabe también, porque es la base para entender las razones de deuda. Hablamos de lo que es un apalancamiento financiero, que miden las razones de endeudamiento, que la capacidad para pagar los costos fijos, cómo se mide, cargo de intereses, índices de cobertura de pagos fijos. Se dio una explicación sobre eso, y hablamos sobre el apalancamiento financiero. Estuvimos explicando qué es apalancar y que se puede apalancar la empresa mediante deuda y mediante las acciones preferentes. Y dijimos también que cuanto mayor es la deuda del costo fijo que utiliza la empresa, mayor serán sus riesgos y su rendimiento también, ¿verdad? Porque si una operación aumenta el riesgo, lo que se espera es que también aumente el rendimiento. Existen 2 tipos generales de medidas de endeudamiento: la medida de grado de endeudamiento y medidas de la capacidad de pago de deuda. El grado de endeudamiento, dijimos, mide el monto de deuda en relación con las cifras significativas del balance general,
Una medida común del grado de endeudamiento es el índice de endeudamiento, que eso lo vamos a ver. La capacidad de pago de deudas también lo estuvimos analizando, y vamos a ver aquí dos índices de cobertura usados con frecuencia: la razón de cargos de interés fijo y el índice de cobertura de pagos fijos. Índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa, o sea, todos los pasivos. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades, o sea, para financiar los recursos de la empresa. Recordemos la figura, ¿verdad? Que si aumentan los pasivos, significa que el patrimonio es menor y que la empresa está financiada en un alto porcentaje con deuda. Este índice se calcula de la siguiente manera: índice de endeudamiento, total pasivo entre total del activo. El índice de endeudamiento de la empresa de estudio Bartlett Company en el 2012 es de 45.7, que ustedes van a ver entonces que el total de los pasivos es de 1.643.000 y el total de los activos es de 3.597.000. ¿Qué indica ese valor? Este valor indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad, o sea, el 45.7 para ser más exactos, ha financiado sus activos con deuda. Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa. También hicimos una aclaración de que no solamente tenemos que saber con qué porcentaje de deuda se financian los activos, sino que también con qué porcentaje de pasivos de corto plazo se financia la empresa, con qué porcentaje de pasivos de largo plazo se financia la empresa, con qué porcentaje de deudas de corto plazo están formados los pasivos, con qué porcentaje de deuda de largo plazo están formados los pasivos. O sea, esto es para hacer el análisis vertical en los pasivos, porque los pasivos son de corto plazo y de largo plazo. Entonces yo divido las deudas de corto plazo entre total de pasivos y divido las deudas de largo plazo entre total de pasivos para saber los aportes o el porcentaje de deuda de corto plazo y de largo plazo que tiene la empresa. Razón de cargos de interés fijo o razón de cobertura de intereses. ¿Qué mide? ¿Qué mide la razón de cargos de interés fijo? Mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales para pagar esta deuda. En este caso tenemos que ver la relación de la rentabilidad y la liquidez. La rentabilidad es la utilidad operativa es mayor que los gastos financieros. Nosotros tenemos que ver cómo se prepara un estado de resultados. Ustedes tienen el de la empresa de estudio, tienen el estado de resultados y pueden ver cómo se va determinando la utilidad o cómo se determina la utilidad operativa y que la utilidad operativa está antes de los gastos financieros, o sea, pago por intereses. Entonces, si entre mayor es la utilidad operativa, la empresa es rentable para cubrir sus gastos financieros, o sea, sus intereses. Pero también tenemos que medir la liquidez. Y la liquidez es el dinero disponible que hace frente al pago del abono a capital e intereses. No solamente es que tenemos que ver el estado de resultado, si la utilidad la utilidad operativa es mayor que los gastos financieros, sino que también tenemos que ver la capacidad que tiene la empresa, la liquidez, cuánto dinero tiene en el banco para poder pagar sus abonos a capital y sus intereses. Entonces ustedes, como analistas financieros, tienen que ver la rentabilidad de la empresa en el sentido de ver la capacidad de pago de los intereses mediante el estado de resultados cuando la utilidad operativa es mayor que los gastos financieros, porque recordemos que los gastos financieros están abajo de la utilidad operativa. Y que a la par ustedes tienen que ver el balance general que mide la liquidez de la empresa, donde tiene el efectivo en el banco,
en valores negociables y tiene en el caso de las cuentas por cobrar, el inventario, ya vimos las razones de liquidez y la prueba ácida. Entonces, tenemos que analizar esas dos situaciones, esos dos indicadores para medir la capacidad de pago que tiene la empresa para pagar los intereses. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. Si no van comprendiendo, activan su micrófono y preguntan, ¿verdad? La razón de cargo de interés fijo se calcula de la siguiente manera. Razón de cargo de interés fijo. Esta. ¿Cómo se calcula? Vamos a buscar la utilidad antes de intereses e impuestos, conocida en el libro como UAII, utilidad antes de intereses e impuestos, dividido entre los intereses, o sea, los gastos financieros. Ustedes pueden ver ahí el estado de resultado de la empresa de estudio. La cifra de las utilidades antes de intereses e impuestos es igual que la cifra de la utilidad operativa. O sea, si hablamos de utilidad operativa, estamos hablando de la utilidad antes de intereses e impuestos, porque después de la utilidad operativa tenemos que rebajar los gastos financieros, tenemos que sumar los productos financieros y eso me va a dar como resultado la utilidad después de uso de capital. De lo que quiero enfatizar es que los gastos financieros están colocados después de que determina usted la utilidad operativa. Aplicando esta razón a Bartlett Company, o sea, la empresa de estudio, se obtiene el siguiente valor para el 2012. Razón de cargos de interés fijo es igual. ¿Qué vamos a ver entonces? Que la utilidad operativa de la empresa es de 418,000 y que los intereses, o sea, los gastos financieros, son de 93,000. Eso significa que el indicador de esta razón de cargo de interés fijo, es de 4.5. Que la razón de cargo de interés fijo de la empresa parece aceptable. ¿Qué significa que sea de 4.5? A ver qué me dice. ¿Qué indica? ¿Qué indica eso? Que la razón de cargo de interés fijo es de 4.5. Vamos a ver. Hablen, yo los oriento si están equivocados, pero hay que participar. Vamos, estamos compitiendo todos los campos. Quizás significa que hay, o sea, que hay dinero, puede ser para poder cubrir los intereses, en este caso los gastos financieros. Ok, lo corrige. Recordemos que la fórmula es utilidad antes de intereses e impuestos y entre los intereses, o sea, los gastos financieros. Estamos hablando del estado de resultado. Y el estado de resultados no me muestra liquidez, no me muestra disponibilidad de dinero. Lo que me muestra es rentabilidad. Entonces, no es que tiene la capacidad de pagar, porque entonces estaríamos hablando de la liquidez, sino que con sus utilidades operativas cubre sus gastos financieros, porque recuerde que la utilidad operativa menos los gastos financieros va a ser la utilidad antes de impuestos. Entonces, lo que me está diciendo es que la empresa va a tener utilidades después de impuestos, porque es de 4.5. O sea, es mayor, 4.5 veces más. Si el indicador fuera 1, significa que la utilidad operativa sería igual a los gastos financieros. Entonces quiere decir que la utilidad de impuestos sería 0 y la empresa no pagaría impuestos, pero tampoco a los accionistas. ¿Qué le conviene a los accionistas? ¿Qué le conviene a los accionistas? ¿Que sea de 1 el indicador o que sea mayor que 1 o que sea menor que 1? ¿Qué le conviene? A los bancos, por ejemplo. Sea mayor. Participen, por favor. Que sea mayor que 1. Que sea mayor que 1.
¿Por qué? Porque si es mayor que 1, significa que la empresa con sus utilidades operativas puede cubrir los gastos financieros y aparte de eso va a generar utilidades. Y los accionistas están interesados en las utilidades igual que los bancos o las instituciones del sistema financiero. Entonces, el hecho de que sea alta es bueno, ¿verdad? Es malo que sea bajo. Es malo que sea bajo. ¿Por qué? Porque si es alta, es lo que les acabo de explicar. Entre más alta es este indicador, quiere decir que la empresa con sus utilidades operativas puede cubrir sus gastos financieros para generar utilidades. Con frecuencia se sugiere un valor de por lo menos 3. Es aceptable. Pero este tiene 4.5, la empresa que estamos estudiando. Y de preferencia cercana a 5.0. Las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa podríamos reducirlas hasta un 78%. Miremos cómo se obtuvo. 4.5 menos 1, porque es el aceptable, no tiene que ser menor que 1. Igual a 1 es aceptable, porque no me genera utilidades, pero cubro los gastos financieros. Entonces, ese valor de 4.5 es igual a 3.5, que lo voy a dividir entre 4.5 y ese es el margen de seguridad, es de 77.8%. Siempre busquen los decimales, ¿verdad? Porque el libro lo redondea. Y en finanzas es mejor trabajar con decimales. 77,8, que no es lo mismo de decir 78, porque hay un 0.2%, 1,2% de diferencia, y eso en millones de lempiras es muy significativo. La empresa tiene la capacidad de pagar 93,000 de intereses que debe, o sea, tiene la capacidad, ya lo vimos, y aún queda más para generar utilidades. Con sus utilidades antes de impuesto, cubre los gastos por intereses y aún queda para cubrir los gastos de impuestos. ¿Sí? O sea, no para pagar, que no estamos hablando de liquidez, estamos hablando de rentabilidad. Queda para cubrir con sus utilidades los gastos de impuestos y eso me va a generar utilidades. Esto tiene que ver entonces con la razón de cargo de interés fijo. Miremos el índice de cobertura de pagos fijos. Pongan atención. El índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como por ejemplo los intereses, el principal de los préstamos. Aquí ya amplía. Este indicador ya amplía. Porque no solamente es que tenga la capacidad para pagar los intereses, sino para pagar el abono a préstamo, porque dice el principal. Y también los pagos de arrendamiento, que esto tiene que ver con el arrendamiento financiero o los leasing que conocemos. Que los pagos por arrendamiento financiero son obligaciones que tiene la empresa y este indicador los toma en cuenta. Y un número 3 son los dividendos de los accionistas preferentes. Porque recordemos el estado de resultados, jóvenes. Recordemos el estado de resultados. Utilidad operativa, menos gastos financieros, menos los pagos de arrendamiento, menos los dividendos pagados a los accionistas preferentes, porque en el estado de resultados lo que se anda buscando es cuál es la utilidad que está disponible para los accionistas comunes. Entonces tenemos que rebajar la utilidad o los dividendos pagados a los accionistas preferentes. Esto ustedes lo pueden analizar en el estado de resultados de la empresa que estamos estudiando. Tal como sucede con la razón de cargo de interés fijo, cuanto más alto es el valor de este indicador, es mucho mejor. Eso es, entre más alto es este indicador, significa que queda utilidades disponibles para los accionistas comunes en un alto porcentaje. Si no, lo vamos a ver. La fórmula para calcular
para calcular el índice de cobertura de pagos fijos. ¿Cuál es? Índice de cobertura de pagos fijos es igual, dice bien, es igual utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, la utilidad operativa más, o sea, le vamos a sumar los pagos de arrendamiento, que tiene que ver con el arrendamiento financiero. Le vamos a sumar y lo vamos a dividir entre esta suma como denominador. O sea, como numerador vamos a tener la utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, la utilidad operativa más los pagos de arrendamiento como numerador. Y como denominador vamos a tener los intereses más los pagos de arrendamiento más, y diré que aquí está entre paréntesis, pagos del principal, o sea, abono a préstamo, más dividendo de los accionistas preferentes. Y eso lo vamos a multiplicar por 1 dividido entre 1 menos T. Fijémonos cuál es la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula la tiene que tomar captura de pantalla o tenerla por ahí, porque con esto que se trabaja, que no lo vamos a memorizar, pero sí deben de tenerlo. ¿Qué significa T? Es la tasa de impuesto corporativa aplicada al ingreso de la empresa. ¿Cuál es la tasa del impuesto sobre la renta? En este caso, en Honduras, la tasa del impuesto sobre la renta es de un 25%, pero también se paga el impuesto de aportación solidaria, que es el 1% del excedente de 1 millón de la utilidad antes de impuestos. O sea, calculamos la utilidad del impuesto, le calculamos el 25% y ese es impuesto sobre la renta. Pero el impuesto de aportación solidaria es la utilidad antes de impuestos menos 1 millón, que es un monto exento, y al excedente lo multiplicamos por el 5% y ese es el valor de impuesto de aportación solidaria, ¿no? Que sumados los dos serían los impuestos pagados. Estaremos hablando de una tasa del 35%. Entonces, en Honduras, cuando hablamos de 1 menos T, es 1 menos el 35%, o sea, 0.35. Tenemos aquí, vuelvo y repito, pues, los que ya llevaron contabilidad tienen una idea de qué estamos hablando, y los que no, pues tienen ese desafío de ir a buscar información sobre lo que yo les estoy hablando en este momento, porque es importante que dominemos esos conceptos para hacer este tipo de análisis. El T es la tasa impositiva, que ya lo hablamos. El término 1 sobre 1 menos T se incluye para ajustar el principal después de impuestos y los pagos de dividendos de acciones preferentes con un equivalente antes de impuestos, que es congruente con los valores antes de impuestos de todos los demás términos. Por eso estamos hablando de 1 menos T. O sea, si la tasa de impuestos sobre la renta, o sea, impuestos sobre la renta, aportación solidaria en Honduras, suma un 35%, entonces 1 menos T va a ser el 65%, lo que me va a quedar en ese paréntesis, porque sería 1 menos T. Y ese 65% como denominador, y como denominador tengo 1 y hago la división. 1 menos el 0.65. Pero miremos lo que dice el libro sobre la empresa, el caso de estudio. Al aplicar la fórmula de los datos del 2012 de la empresa Barclay Company, se obtiene que el índice de cobertura de pagos fijos, ustedes tienen que ir a ver el estado de resultados, ¿verdad? Para comprobar que lo que estoy diciendo aquí es lo que está ahí en el libro. Ustedes tienen que ir a ver, no solamente quedarse con lo que están escuchando ahorita y que después van a ver el video, pero tienen que ir al libro y hacer cálculos para entender de dónde saca, cómo resulta este indicador. Entonces tenemos que la fórmula dice aquí, utilidades antes de intereses e impuestos más pago de arrendamiento como numerador. Y aquí está.
utilidad antes de intereses e impuestos más pago de arrendamiento. 418,000 más 53,000. Y luego aquí tenemos el denominador, que son 242,000. ¿Cómo resultan esos 242,000? Despejando esta fórmula. Los intereses, los gastos financieros, más el pago de arrendamiento, que lo vamos viendo por partes, aquí están, los intereses más el pago de arrendamiento, después me dice más pago del principal más dividendos a accionistas preferentes. Aquí tenemos el principal, 71,000, más 10,000 que se pagan a los accionistas preferentes. Y luego me dice que eso lo multiplique por 1 sobre 1 menos la tasa. Y aquí me está diciendo que la tasa del impuesto de la empresa es del 29%, o sea, 0.29. Entonces ustedes despejan y les va a dar 242,000. Tienen que ir a hacerlo, tienen que ponerse a hacerlo para comprobar cómo resultan estos valores. Puesto que las ganancias disponibles son casi el doble de sus obligaciones de pagos fijos, la firma parece tener capacidad para cumplir sus obligaciones en forma segura. O sea, cubre, porque estamos hablando del estado de resultado, estamos hablando de liquidez. O sea, la empresa cubre con toda su utilidad operativa todos estos gastos. Y además tiene un 0.9 adicional. O sea, que es bueno para los accionistas comunes. Es bueno para los accionistas comunes porque está rebajando los dividendos pagados a los accionistas preferentes. Aquí estamos viendo dividendos pagados a los accionistas preferentes que son de $10,000. Entonces, este indicador de 1.9 quiere decir que ese 0.9 es alegría para los accionistas comunes, porque ese 0.9, si yo se lo aplico a las utilidades, es lo que está disponible para los accionistas comunes, bien sea para capitalizarlos o para distribuirlos entre los accionistas comunes. ¿Me están poniendo atención, jóvenes? Sí. Sí, Bueno. Puesto que las ganancias disponibles son casi el doble de sus inversiones, cuando ustedes lo vemos. La razón de cargo de interés fijo y el índice de cobertura de pagos fijos miden el riesgo. ¿Por qué mide el riesgo? Es el riesgo que la empresa tiene de que este indicador sea 1 o menor que 1. Por eso dice que las razones de endeudamiento miden el riesgo de la empresa, juntamente con las razones de liquidez, juntamente con las razones de actividad. Las razones de endeudamiento miden el riesgo de la empresa. Y ya vemos por qué. ¿Por qué está midiendo el riesgo? Tanto para los prestamistas como para los dueños de la empresa. Cuanto menor es el índice, mayor es el riesgo. ¿Correcto? Entre más bajo este indicador, mayor es el riesgo. El riesgo está como una alerta ahí para los accionistas comunes. Es un indicador. Cuanto mayor es el índice, menor es el riesgo. O sea, aquí vamos a hablar de riesgo y rendimiento. Cuanto mayor es el riesgo, es probable que haya mayor rendimiento porque el riesgo es mayor. Pero cuanto mayor es el índice, menor es el riesgo. O sea, el rendimiento va a ser menor. Y aquí se puede comprobar. Repitiendo. A mayor índice, mayor riesgo. Perdón. A menor índice, mayor riesgo. A mayor índice, menor riesgo. Y aquí está repetido nuevamente. Este índice permite a las partes interesadas. ¿Quiénes son los interesados? Con esta razón de endeudamiento. ¿Quiénes son los interesados?
Los accionistas, Los accionistas, ¿quiénes más? el dueño, Por eso son los mismos, los accionistas. ¿Quiénes más están interesados en las razones de endeudamiento? Las razones de endeudamiento, estamos hablando de las deudas, del pasivo de la empresa. Entonces, ¿quiénes están interesados en estos indicadores de endeudamiento? Aparte de los accionistas. Los proveedores. los bancos, Los bancos, porque los bancos son los que prestan el dinero, los préstamos bancarios, los préstamos hipotecarios, y también los proveedores, los que proveen la mercadería, los que proveen la materia prima. Exactamente, o sea que no solo los socios, no solo los accionistas están interesados en las razones de endeudamiento, también las instituciones del sistema financiero. Entonces tenemos aquí un glosario de razones de endeudamiento. Ustedes van a ver qué es lo que el significado de cada uno de ellos parece este glosario. Pasemos a las actividades. Las actividades dice preguntas de repaso, razones de deuda. ¿Qué indican las razones de endeudamiento? Vamos a ver, sin tener algo bien estructurado, de lo que ustedes pusieron atención ahorita. ¿Qué indican las razones de endeudamiento? ¿Qué es lo que miden? indica la deuda de una empresa con relación a su capital. Una buena pregunta. Eso indica, correcto. Las deudas de la empresa, no en relación al capital, no, ahí lo corrijo. Las deudas de la empresa en relación a qué? Patrimonio o activo. Mire, tengamos cuidado. No es una agudeza mental, ¿verdad? No estamos en ese programa de X0 da dinero. Ya lo expliqué con la figura. O sea, es la relación de las deudas, de los pasivos, ¿contra quién? Los pasivos son fuentes para financiar ¿qué? Vamos. Los pasivos son deuda, son fuentes de financiamiento para financiar ¿qué? ¿Qué financian los pasivos? ¿Para qué quita dinero prestado a una empresa? ¿Para qué compra materia prima al crédito? Para poder operar, ¿no? Claro, para poder operar. O sea, para poder obtener sus activos que les sirven para poder operar. Y lo que mide, vamos a ver, ¿qué es el apalancamiento financiero? Ahí lo van a ver ustedes, que se puede apalancar con deuda y se puede apalancar con las accionistas preferentes. Ahí lo vimos también. ¿Cuáles son los dos tipos de medidas de endeudamiento? Ahí lo vimos. Y aquí le está diciendo el grado de endeudamiento y aquí le pregunta ¿qué mide el grado de endeudamiento? ¿Qué significa la capacidad de pago de deudas? Recuerden, la capacidad, no hablando de liquidez, sino que le está resultado. ¿Qué miden los índices de cobertura? ¿Qué mide el índice de endeudamiento? ¿Qué mide la razón de cargo de intereses? ¿Qué mide el índice de cobertura de pagos fijos? Aquí me faltó una pregunta. Vamos a ver si le podemos poner por aquí, a ver si me cambia. Entonces, aquí ven. Esto es, ¿qué mide? Las razones de endeudamiento. ¿Qué miden las razones de endeudamiento? ¿Miden el riesgo, miden el rendimiento o miden el riesgo y el rendimiento? ¿Qué es lo que miden las razones de endeudamiento?
¿Qué miden? Recuerden que eso les sirve para su análisis, ¿verdad? Primero, ¿qué mide? ¿Cómo se calcula? Si es alta o es baja. ¿Qué miden las razones de endeudamiento? ¿Miden el riesgo? ¿Miden el rendimiento? ¿O miden las dos cosas? ¿Cómo? Miden las deudas en relación a los activos de la empresa. No, no. Eso es que indica. Cuando les pregunto qué miden las razones de endeudamiento, que yo les pregunto, ¿miden el riesgo, miden el rendimiento o miden el riesgo y el rendimiento de la empresa? ¿Qué es lo que miden? Yo se los expliqué ahorita. Y estamos con todos los campus. Estamos compitiendo todos los campus. Estamos hablando que tenemos que competir con otra universidad. Y les acabo de explicar que miden las razones de endeudamiento. ¿Qué miden? El riesgo. Claro, miden el riesgo de la empresa. El riesgo de la empresa. Ahora veamos un caso práctico que ustedes tienen que resolver. El análisis de deuda. Una empresa evalúa a otra empresa que ha solicitado un préstamo de 4 millones. Este es un banco. Este es un banco. Ustedes están como analistas financieros de este banco. Entonces ustedes van a evaluar a esta empresa. Ustedes van a evaluar a esta empresa que solicita un préstamo de 4 millones de dólares para determinar el apalancamiento y el riesgo financiero de la empresa. Ustedes van a analizar y van a determinar el apalancamiento y el riesgo financiero de la empresa. De acuerdo con las razones de endeudamiento de la empresa, objeto de análisis, junto con los promedios de la industria, véase la parte superior de la página 97, ustedes lo buscan ahí, y los estados financieros de la empresa que se presentan enseguida, evalúe y recomiende. Esto es lo que se les pide. Evalúe y recomiende. Primero va a hacer cálculos matemáticos. Entonces va a decir que mide, si es alto o es bajo el indicador, es bueno o es malo, y luego va a decir, va a recomendar si otorga, aprueba usted el préstamo o no, por qué lo aprueba y por qué no lo aprueba. La acción de endeudamiento sobre la solicitud de préstamo. Van a analizar la solicitud de préstamo y aquí tienen el estado de resultados, aquí tienen el balance general y estos son los indicadores del promedio de la industria, de la competencia. Aquí tienen el índice de endeudamiento, la razón de cargo de interés fijo, el índice de cobertura de pagos fijos. ¿Comprendieron lo que van a hacer, jóvenes? Sí. Para que pasen un feliz fin de semana. Sí, sí. Ok. Repase lo que se explica en este video. Repásenlo, pongan atención. Vayan haciendo lo que ahí se les va explicando. Para que cuando ya lleguen al caso práctico, ustedes ya sepan lo que van a hacer. Ya sepan lo que van a hacer. Se ha explicado tan detenidamente que aquí lo que tienen que hacer ustedes es sentarse y ponerse a trabajar. Así es que yo les sugiero a ustedes que se reúnan en grupo, que se reúnan por Teams, que compartan el archivo, que se pongan a trabajar juntos, para que todos opinen y lleguen a una conclusión que ustedes aprueban o no aprueban el préstamo y por qué. ¿En qué se basa usted o en qué se basa el grupo para aprobar el préstamo o para no aprobar? Así es que tengan un feliz fin de semana, que disfruten este ejercicio y que la pasen bien.
y revisan sus actividades. Hay un examen, un cuestionario en línea que está, creo que no sé si es para mañana, o revisen ahí todas sus actividades, ¿verdad? Para que vayan a trabajar. No sé si alguien vino tarde para corregir su asistencia. ¿O no? Del grupo 4, Génesis Girón. Génesis Girón ya la había corregido la asistencia. Ok, Solamente, gracias. ¿verdad? Grupo 8, Lic. Lourdes Grupo- Rubí Martínez. Lourdes sí tienen asistencia acá. ¿Quién más? Solamente, ¿verdad? Así que entonces yo voy a enviarles el video para que ustedes lo escuchen, lo analicen